Gallego, este para Cristo, el remate de nadie, vamos a ver, hay posible, hay penalti, me vuelvo loco. Casi 2 minutos y ahí está Razvan. El destino de Unionistas está en su pierna izquierda. El lanzamiento del rumano, jugador de otra categoría, coge carrerilla, Razvan. Advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesorera de los buenos ingenios y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12.000 estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada, libre, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor. En sangre de toro, escrita sobre una de las calles que atraviesan de costado a costado la Plaza Mayor de Salamanca, quedó lo que para muchos testifica la presencia de Miguel de Cervantes en la ciudad charra. La plaza de la ciudad que hechizó a Cervantes fue testigo también del nacimiento de un club de fútbol. En uno de sus soportales, en el Café Novelty, se gestó el 9 de febrero de 1923 la fundación de la Unión Deportiva Española, conocida más tarde y para reconocimiento de los charros como Unión Deportiva Salamanca. Durante 90 años, la Plaza Mayor fue el corazón que latió al ritmo del sentimiento de la Unión. Primero el Calvario y luego el Estadio El Mántico, los pulmones, y las voces de los salmantinos en la grada se convirtieron en el aliento necesario para que la UDS pudiera hacer frente a los gigantes de la élite del fútbol español. Bautizados como unionistas, los salmantinos pudieron ver los primeros pasos del equipo de su ciudad, para después verle crecer tan alto como para tocar el cielo durante 12 años en Primera División. El gol del Salamanca que acorta diferencias. Ha marcado César Brito. Salamanca. Es Pavlicic. El disparo acaba de empatar el Salamanca. Sigue la pelota César Brito. Sigue César Brito. Se prepara para el disparo. Deja para Silvani. El disparo. Gol de Silvani. Acaba de marcar el Salamanca el cuarto. El Cookie Silvani. En el minuto 62, Juanito había recibido de Alves, le devuelve la pelota y el portugués controla, tira y bate a Mariano García Román. Y aquí está el 5-4 definitivo de Edu Alonso, que había entrado en el 87, entraba y en el 89 conseguía el definitivo 5-4. Después de volar cerca del sol, los unionistas también asistieron a la caída de su equipo. A comienzos de los 2000, el cambio de milenio coincidió con un bajón deportivo en el club, al que se sumó una deuda que empezó a lastrar lentamente el vuelo de la Unión. En 2013, el club cumplía 90 años mientras jugaba en Segunda División B, por entonces la categoría de bronce del balompié español. Al término de esa misma temporada, el Estadio El Mántico acogía con incertidumbre el último partido en casa de la campaña, un duelo ante el Tenerife, con la duda de si el club seguiría asistiendo unos meses después. Con el pitido final, las gradas del El Mántico enmudecieron para siempre en favor de la Unión. Sin un inversor que sacase adelante la gran deuda que arrastraba, y tras haber sido abandonada por sus dirigentes, la Unión Deportiva Salamanca se disolvió como entidad el 18 de junio de 2013, el día más triste en sus 90 años de historia. Fue la Unión quien protagonizó 90 años de fútbol salmantino, precisamente lo contrario a lo que lo protagonizó los 10 posteriores. Surgieron diferentes propuestas a la hora de crear un nuevo club en Salamanca tras el cruel desenlace de su equipo histórico. En los peores momentos de la Unión, un grupo de simpatizantes creó la plataforma de aficionados unionistas. Cuando no actuaron los del despacho, lo hicieron los de la grada, y buscaron una solución hasta el último momento para que su club se salvase. Unionistas viene del germen de la Unión Deportiva Salamanca, de aficionados de la Unión Deportiva Salamanca, y en concreto de una plataforma de aficionados que surgió en los últimos, iba a decir meses, pero en las últimas semanas de vida de la Unión Deportiva Salamanca, en la que un grupo de aficionados entre los que yo estaba, pues intentamos buscar fórmulas para que el club sobreviviera a la situación que estaba llevando.
Los últimos tiempos de la Unión fueron muy trabajados. Creamos la plataforma de aficionados de la Unión, intentamos luchar hasta el último segundo porque se mantuviera el club histórico. No habiendo tenido éxito con esa iniciativa, pues dentro de esa misma plataforma, pasando unas semanas, digamos, de luto, de digerir lo que ocurrió, pues quisimos crear un nuevo proyecto que diera una oportunidad de fútbol a Salamanca. El 26 de agosto de 2013, 2 meses después de la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, Javier Tejedor y Miguel Ángel Sandoval presentaron Unionistas de Salamanca, un nuevo club que aceptó el destino del histórico equipo al que rinde homenaje, y que lejos de querer convertir este en una especie de Frankenstein, trató de no repetir los últimos errores de la gestión de la UDS. Al final es un club de aficionados, que éramos aficionados de la Unión Deportiva Salamanca, homenaje a la Unión, que era pues, el equipo que acabamos de perder y que queríamos todos mantener en el recuerdo y que no se suplantara. Ya que no se había luchado por la Unión en los últimos tiempos, pues que nadie se lucrase de eso, que nadie se aprovechase de esa situación, y nosotros decidimos crear un equipo homenaje, tan homenaje que elegimos símbolos distintos a los de la Unión Deportiva Salamanca, y aunque podríamos tener en el futuro los símbolos de la Unión Deportiva Salamanca, nunca los usaríamos como propios. Que te tomen por otro equipo es malo porque respetamos mucho la Unión y malo porque este es un club con una identidad propia. Cargado con la fuerza de un toro, el escudo de Unionistas se presenta a sí mismo bajo 2 lemas. El primero, In Memoriam UDS, para recordar siempre al club histórico salmantino, el punto de origen de donde viene. El segundo, para recordar hacia dónde van, ad astra per aspera, a las estrellas, por el camino más difícil. Pilares básicos en los que basamos el club, porque había desaparecido nuestro club, no queríamos que volviera a pasar con algo que creas ni que volviera a pasar con un club de la ciudad. Era que primero el club tenía que tener deuda cero y los que fueran directivos cubrir esa deuda a final de temporada si quedaba. Aprendiendo de errores pasados, intentando buscar esta fórmula en la que el aficionado tuviera una mayor participación, una mayor responsabilidad y que evitara pues, problemas como los que se tuvieron, económicos, bancarrotas o de depender solo de los deseos o el dinero de una sola persona. Que los directivos tenían que ser voluntarios, porque así es la única manera de hacerlo por sentimiento y no por intereses. Un socio, un voto, eso era básico para nosotros, que toda la gente se sintiera partícipe y que pudieran decidir el futuro de ese club. Pues permitir que fuera el aficionado o los propios socios quienes decidieran cómo iba a ser su club, en qué se iba a basar. La gestión del club como tal pasa por su evaluación. Quién iban a ser sus representantes y sus directivos. Si ellos quieren cambiar algo pueden cambiarlo y son los que nos someten a evaluación cada final de año y cada trimestre. Cuáles iban a ser sus colores. Las camisetas las diseñan socios, las eligen socios. Cuáles iban a ser sus valores. Los precios de los carnets. Y establecer este carácter democrático que hemos llevado hasta ahora. Y que ellos se sientan partícipes de verdad. Aquellas personas que quieren venir de voluntarios a ayudarnos y puedan sentirlo. Fútbol popular, aquel en el que el unionista es dueño de su propia pasión. Cimiento en lo económico, pero también en lo cotidiano para que el club pueda funcionar. Mi nombre es Álvaro, pero bueno, me conocen más en el club como Vicen, soy voluntariado aquí y hasta el año pasado era formador de la cantera. Sí, funciona de voluntariado aquí la gente, siempre solemos quedar un poco antes, 2-3 horas antes del partido. Hay gente que queda a lo mejor en el bar, en el restaurante Guinaldo, pues para hablar un poco del tema de cómo va a ser el partido. Y luego aquí viene la gente, hay algunos, por ejemplo, yo me dedico más a la megafonía, a colocar los altavoces, los cables. Otra gente pues se dedica a colocar sillas, colocar toda la publicidad. Y luego después del partido, pues si lo que has puesto pues lo tienes que recoger y dejarlo todo en su sitio hasta el siguiente partido. Es precioso el venir, conoces a gente, conoces a los jugadores, es todo, más que un equipo, es una familia. Bueno, aquí yo creo que esa es una de las señas de identidad de Unionistas y también uno de sus puntos fuertes, ¿no? Es la implicación que tiene la gente que lo vive. Bueno, pues desde que el club era más pequeño, cuando estaba en categorías más pequeñas, había que cada uno en lo que pudiese, de la manera que pudiese, pues a alguno que se le diese mejor una cosa, pues en esa cosa participar. O sea, si hay que montar y desmontar, pues hay que hacerlo, y entonces todo por el club. Somos aficionados los que llevamos el club, los que lo fundamos, pero al mismo tiempo todos profesionales de distintas parcelas que voluntariamente y por cariño a la Unión Deportiva Salamanca y al club
pues hemos aportado en nuestros conocimientos y nuestra profesionalidad para llevarlo a donde está hoy, ¿no? Y así se mantiene. En tiempos donde el mercantilismo se impone en el mundo del fútbol, aún quedan vías para los románticos. El fútbol popular se erige como un grito contra aquel que ve el balompié como un negocio. Una protesta en contra de las decisiones de dirigentes trajeados que deciden por toda una afición. Decisiones que, trágicamente en algunos casos, como Salamanca, llevaron al club de origen a su desaparición. Unionistas no fueron los primeros en hacerlo, pero de todos los clubes que decidieron basar su financiación en el accionariado de sus aficionados, ellos son los que deportivamente han llevado más lejos su gestión. Es mucho trabajo, pero también tienes una pizca de suerte. Al final empezamos en provincial, subimos a regional, 2 años en tercera, subimos a segunda B, hay un corte nuevo en segunda B para crear la primera vez y nos metemos. En 2014, Unionistas empezó a competir en la categoría provincial, el estamento más bajo del fútbol español. Bastaron 4 años para conseguir 3 ascensos, en los que se llegó hasta el último escalón antes del fútbol profesional, de donde ya no se salió en los años que vinieron después para el club. Asentarse te diría que todavía no estamos asentados porque ha sido vertiginoso, ha sido un poco vertiginoso. Me refiero, no estamos asentados porque tú mencionas los ascensos, pero en este periodo hemos cambiado de campo 3 veces, hemos cambiado de categoría, hemos cambiado el césped, el día a día del club ha pasado de completo amateurismo, de jugadores completamente amateurs a ser completamente profesionales en lo que tiene que ver con el césped. Entonces, a nivel presupuestario, hemos pasado de presupuestos de 100.000 euros a presupuestos de más de 1 millón de euros. El ritmo de crecimiento del club en estos 10 años no se ha detenido, ¿no? Entonces todavía no hemos tenido tiempo de respirar o de asentarnos. Ya vamos 10 años, eso significa que el club ya está cada vez más asentado y que ya esto no es una flor de un día, ¿eh? O sea, ya una década, ya son muchos años haciendo las cosas bien, mucha gente colaborando, mucha gente implicándose. Es un sueño, o sea, al final nosotros teníamos los pies en el suelo diciendo esto no va a pasar siempre, o sea, somos el presupuesto más bajo de la categoría, no podemos ser el 5.º equipo, el 4.º equipo de la categoría. Al final tienes un presupuesto para estar luchando por no descender. Es un club que a lo mejor por potencial económico tendría que estar en segunda red y estamos en primera red, hay que disfrutarlo y trabajar cada día para paliar todo eso que no tienes económicamente, conseguirlo de otros modos. Un recorrido que gracias a toda una afición sí está llevando a su equipo hacia las estrellas y que para acierto de su lema también está siendo por la ruta más difícil, más aún cuando a lo largo de 10 años has tenido que llamar casa a tantos sitios diferentes. El tema de los campos ha sido siempre bastante complicado para nosotros. Desde empezar en la Sindical, como decías, que era un campo muy pequeño, de hierba artificial, en el que simplemente ya por las dimensiones el fútbol era complicado, pero también por la poca grada que había. Ha habido partidos que yo veía gente subida por los árboles. El día que ascendimos era aquello una auténtica locura, que había gente subida por las vallas, por las paredes, por los palos, por las torres. Pasamos a las pistas del El Mántico, que se llaman pistas porque son unas pistas de atletismo, con todas las dificultades que ello suponen. Las pistas del El Mántico, un anexo del histórico estadio de la UDS. El Ayuntamiento de Salamanca cedió al equipo unionista unos terrenos de los que el aficionado guarda más cariño por los momentos vividos que por los múltiples condicionantes que tuvo durante ese periplo. Bienvenidos a la Copa del Rey para disfrutar del partido entre Unionistas de Salamanca y el Real Madrid. Desde las pistas del El Mántico, 22 No podíamos entrenar en el campo porque ahí solo nos dejaban jugar los domingos o los sábados, en el momento en el que no estaban los atletas. Te encontrabas con hoyos del lanzamiento de peso, la grada no era techada, todo tipo de dificultades para el espectador por la distancia que había de la grada al campo, para los jugadores por el mal estado del terreno. El césped de las pistas era césped natural, pero es un poco un terreno difícil. De hecho, bueno, había varias lesiones. Después pasamos aquí al Reina Sofía en hierba artificial, después hierba natural. Casi nunca hemos podido entrenar donde jugamos, hoy tampoco podemos entrenar donde jugamos. Siempre con el tema vestuarios y fisios hemos tenido que tratar a los jugadores en casetas, en contenedores, incluso a veces en el parking. Entonces, a eso me refiero con que todavía no nos hemos estabilizado, incluso a nivel de instalaciones todavía hay mucho que mejorar. El Estadio Reina Sofía, desde 2020, la última parada en el viaje de Unionistas. Un campo de fútbol con capacidad para 5.000 personas. Tocó esperar para poder recibir invitados, pero superada la pandemia, se convirtió cada 2 fines de semana en la casa de Unionistas. Sin embargo,
En el nuevo Palacio de los Charros hacía falta una reforma que por cantidad resultaba demasiado inalcanzable. En mayo de 2022, la Federación Española de Fútbol exigió un terreno de césped natural para poder disputar los partidos en la tercera categoría del fútbol español. El coste, 300.000 euros. Una cantidad inasumible para un club cuya fuente de financiación era exclusivamente a través de sus socios y patrocinadores. Casi 10 años de trabajo parecían haber quedado en una utopía irrealizable. Unionistas estuvo a punto de dar por finalizado su sueño de convertirse en un club profesional. Era muy difícil juntar tanto dinero. O sea, esa semana yo la recuerdo de tener 1000 ideas, en lo de adelantar los carnets de socios, incluso un crowdfunding, aprovechando que era una semana contra el Depor, en la que ibas a tener mucha repercusión mediática. Hicimos incluso una asamblea extraordinaria para hablar de la situación. Eso hubiera supuesto un descenso de categoría para el club, pero algo peor que un descenso de categoría es competir en una categoría a la que has descendido, pero de la que no puedes ascender porque vas a seguir sin cumplir los requerimientos al año siguiente, ¿no? Hubo varios días en los que teníamos mucha seguridad de que el club no iba a continuar. Por suerte, en menos de una semana se consiguió el dinero gracias al apoyo no solamente de la gente de Salamanca, se recibió apoyo y solidaridad de toda España. Salimos adelante con el tema del campo porque hicimos un adelanto de cuotas de carnet y llegamos a conseguir 400.000 euros para cambiar el campo. Unionistas es un club con 1.800.000 euros de presupuesto global, con un presupuesto en plantilla que rondará los 500.000 euros como mucho, y conseguir 400.000, si lo pudiéramos conseguir todos los años, pues estaríamos más potentes, seríamos más fuertes. Pero el socio lo afianzas 10 años, o sea, la gente demostró que cree en ti, que va a pagar 10 años sin saber si vas a estar en primera ref, en segunda, en tercera ref, en segunda división. Pusieron esa piedra, la saltamos, y creo que hay que haber demostrado la fuerza, que además fue noticia a nivel nacional, la fuerza de un club cuando la gente lo siente suyo. Consigues ese dinero, empezamos las obras y creo que hemos conseguido algo que en su momento pensábamos de verdad que acababa la viabilidad del club, porque tampoco podías luchar contra todo y decir, es que estás en una categoría que te has ganado en lo deportivo y lo vas a perder por otros menesteres. Y creo que ha sido un ejemplo de nuevo de lo que puede conseguir Unionistas con el apoyo de su gente. Nosotros tenemos que recordar de dónde venimos. Estos 100 años de la fundación de la Unión Deportiva Salamanca son un buen momento para todos recordarnos por qué existe este club. ¿Por qué todos somos aficionados de este club y por qué nos gusta el fútbol a muchos? Y eso se lo debemos a la Unión Deportiva Salamanca. Creo que es un buen momento estos 100 años de la fundación para hacer actos que nos permitan recordar, para homenajear a la Unión Deportiva Salamanca, que es el fin fundamental de este club. Son 10 años que se nos han hecho a nosotros más largos que los 10 que parecen. La verdad que parece muchísimo más tiempo, ha pasado muchísimas cosas en 10 años. Diez años de Unionistas de Salamanca. 10 años de crecimiento de un club que, gracias a la masa social que lo compone, aprendió a volar antes que a andar. Pero sobre todo, 10 años honrando el sentimiento del equipo de toda una ciudad,
que se niega a seguir al sistema que llevó a ese histórico club a desaparecer. La travesía de este equipo ha ido en sus primeros 10 años de existencia en línea ascendente. Quién sabe en los 10 que vendrán después. Pero si algo ha demostrado Unionistas es que el camino más difícil es el más seguro para llegar hacia las estrellas.